bienvenidos hoy miércoles 4 de noviembre al espacio de la entrevista. Hoy tenemos con nosotros al secretario general de UGT Lanzarote, César Reyes. Buenas tardes, César. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, me gustaría empezar hablando de las condiciones laborales, o lógicamente de a lo que se enfrentan, especialmente los trabajadores y a los próximos meses y a lo que ya se han enfrentado. Se han adoptado muchísimas medidas a lo largo de, como es lógico, ¿no?, a lo largo de toda esta pandemia para paliar precisamente esos efectos negativos sobre empresarios, trabajadores. Una de ellas han sido los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo. No sé cuál es su opinión sobre esta medida, si cree que es suficiente y sobre todo hasta cuándo cree que se podrá sostener especialmente aquí en Canarias. Bueno, evidentemente desde la Unión General de Trabajadores, como parte fundamental de las mesas de negociación en el aspecto social y laboral de este país, pues una de las herramientas fundamentales que pusimos en marcha en el mes de marzo, cuando se desata esta pandemia en España, pues como medida de extrema urgencia y de necesidad para cubrir a aquellos trabajadores, sobre todo aquellos que ya no tenían la posibilidad de tener desempleo acumulado, pues negociamos en el ámbito de la negociación colectiva con empresarios y el propio gobierno, poner los ERTE de fuerza mayor en marcha para tratar en aquel momento de solventar una situación sobrevenida en la que nunca habíamos estado, una sociedad como la española y evidentemente mundialmente, estar en mitad de una pandemia que no sabemos ni cuánto tiempo va a durar, ni cuándo vamos a poder salir de ella. Por lo tanto, se hacía falta de la necesidad de llegar a un entendimiento y un acuerdo, y que finalmente dio como fruto a esos ERTE de fuerza mayor que hasta día de hoy siguen en vigor. Si bien es cierto que a día de hoy hay muchísimas de las empresas que debido a la actividad a la que se dedican o la que generan no pueden acogerse a ese modelo de ERTE, de fuerza mayor, en Canarias y en el ámbito de la isla de Lanzarote, pues son muchísimas de las empresas que sí siguen en ese aspecto, porque estamos dedicados al sector turístico y a nadie se le esconde que la isla de Lanzarote, directa o indirectamente, el principal motor de generación económica y por lo tanto de riqueza y de generación de empleo es el turismo, ¿no? Como decíamos, ¿no?, es expediente regulador temporal de empleo, y ahí precisamente iba la pregunta, porque no sé, en fin, en Canarias, que dependemos en tan alto nivel del turismo, ¿no?, van a tener que prorrogarse. Bueno, ya se han prorrogado y piden más prórroga. No sé si cree que el Estado va a poder sostener esta situación, va a poder soportarlo. Bueno, en este caso estamos hablando de que están los ERTE de fuerza mayor, tal y como se fijó en el último boletín oficial del Estado, donde se definía qué empresas y qué tipo de trabajadores podían acogerse a él. Pues en este momento están prorrogados hasta el 31 de enero. Las mesas de negociación están abiertas a tres bandas: el propio Gobierno del Estado, la propia comunidad autónoma. Hemos visto como desde el propio Gobierno de Canarias se ha solicitado al Gobierno del Estado que esos ERTE para Canarias se prorroguen debido a nuestra amplia dependencia del sector turístico, un sector turístico que, bueno, hemos visto como la temporada fuerte nuestra es a partir del mes de noviembre, y estamos hablando de la temporada de otoño-invierno, y no termina de arrancar, no debido a la situación que afortunadamente a día de hoy sanitariamente y sobre la pandemia es buena en Canarias y en particular en Lanzarote, los datos son buenos, pero no es menos cierto que los países emisores en este momento, los principales países emisores de turistas, que son el Reino Unido y la propia Alemania, pues están en unas circunstancias bastante difíciles y muy complejas, y por lo tanto que ello pueda generar que vengan turistas a Canarias y en concreto a Lanzarote, hay una ardua dificultad para poder solventar ese problema. Con el tema del turismo estamos ahí, ¿no?, todos a la expectativa de cuáles van a ser realmente las medidas que se van a tomar, si té, si no té, y de qué forma precisamente vamos a lograr poco a poco que vuelva a reactivarse el tema del turismo, ¿no? El tema de los ERTE, sí que es verdad, como bien decía, ¿no?, que afortunadamente hay muchísimas empresas que se han podido acoger a estos expedientes, pero también
se habló en su momento, no sé si todavía continúa sucediendo, de determinadas denuncias de empresas que se estaban acogiendo a los ERTE de forma ilegal. No sé si le constan estas denuncias. Sí, han habido una serie de irregularidades cometidas en algunas ocasiones por desconocimiento de la norma y en otras ocasiones porque han optado por ir por esa vía, por ese camino, pero ya le digo que en este momento por parte del Gobierno y de la propia Inspección de Trabajo se están examinando minuciosamente para que aquellas empresas que se han acogido a los ERTE sean exclusivamente aquellas que hayan podido hacerlo y por lo tanto estén exoneradas del pago de la seguridad social. Sí me gustaría dejar claro que en cuanto a la materia del turismo tenemos que tener dos cuestiones fundamentales. Una es los corredores que hemos llamado corredores seguros, pero otra también es las circunstancias que estén en este momento los países emisores. Podemos tener los corredores seguros aprobados y puestos en marcha, pero que evidentemente si no hay capacidad en este momento de generar demanda por parte del turista en su país, pues difícil tenemos el poder en marcha una maquinaria tan compleja como es el sector turístico. Claro, que ojalá solo dependiese de nosotros, ¿no? Pero que también dependemos de otras cosas que están por verse cómo evolucionan y cómo avanzan. Ya para terminar con el tema de los ERTE concretamente, no sé si, en fin, es una herramienta, como decimos, que ha sido muy efectiva, pero también no sé si quizás debería haber sido más flexible en determinadas ocasiones, y se lo comento por el tema de que hubo muchos trabajadores que tuvieron que esperar bastantes meses para cobrar los ERTE y que se habló también de pasar del 70 al 50%. ¿Cómo está toda esta situación? Bueno, en este momento lo del mantenimiento de del 70% sobre la base de cotización, eso se mantiene en el mismo modelo del ERTE de fuerza mayor, y si bien es cierto que en aquel momento, en el mes de marzo, la capacidad administrativa y por lo tanto de personal por parte del propio oficinas de desempleo, por parte del SEPE, no podían asumir el volumen de trabajo al que se vieron abocados de manera en cuestión de días, ¿no? Lo que no es menos cierto también es que creo que hay una falta de previsión para que a partir de, estamos hablando de eso ocurrió en el mes de marzo, pero que de marzo al mes de noviembre se incrementaran esas plantillas para que no nos vuelva a suceder en un futuro inmediato o casi en el presente que trabajadores y trabajadoras que se vean en la situación de desempleo, ya sea mediante expedientes de regulación de fuerza mayor o de otro tipo de expedientes, llámense ERE o llámense ERTE, GETO, pues se vean en la circunstancia de que no puedan percibir de manera normal las prestaciones por desempleo que le corresponden, ¿no? Claro, que quizás lo ideal, ¿no?, es, ya que sabemos que los trámites a veces van un poco lentos, quizás lo ideal es dar ese ERTE, ¿no?, esa prestación, aunque luego esos cobros indebidos se devuelvan más tarde, ¿no? Pero en principio... No, lo ideal es que en este caso, desde el propio Ministerio, se hubieran puesto las herramientas necesarias tras haber transcurrido tantos meses, de marzo hasta el mes que nos ocupa, en el mes de noviembre, para que no se vuelva a colapsar, en este caso, la Administración y permita que el trabajador que perciba la prestación sea la que le corresponde, pero también lo haga en tiempo y forma, ¿no? Claro, lo digo porque esta gente que se ha acogido al ERTE no puede acogerse a otro tipo de ayuda, porque simula como que está en un ERTE, por tanto esos meses que quizás pasaron sin esa prestación, en fin, es con cero ingresos. Durante ese tiempo sí, evidentemente después se le resarce económicamente de los meses que no ha cobrado, pero no es menos cierto, y quiero reiterarlo, que en lo que desde la Unión General de Trabajadores demandamos es que se organice y se incremente la posibilidad de que esos ERTE se tramiten en tiempo y forma, porque detrás de cada solicitud de desempleo, detrás de cada expediente de regulación de empleo, hay una familia, hay unos trabajadores y unas trabajadoras que necesitan de que esas coberturas no solamente se den de manera correcta en las cantidades, sino también en el tiempo preciso para ellas. Durante toda esta etapa, bueno, todos nos hemos tenido que adaptar lógicamente a esta nueva normalidad, que la llamamos así, las empresas también, lógicamente, han tenido que establecer una serie de protocolos. No sé si considera o cree o le llega por parte de los trabajadores que se está cumpliendo con esos protocolos, es decir, la seguridad de los trabajadores
¿Estás segura ahora mismo? Bueno, en este caso hay que diferenciar lo que era materia en prevención de riesgos laborales, que eso seguimos trabajando como una herramienta fundamental en el puesto de trabajo, y otra cosa son los protocolos COVID que se han puesto en marcha. Si no es menos cierto, hemos tenido que realizar alguna serie de denuncias porque habían algunas empresas que no se habían adaptado al mismo, las han corregido, por lo menos aquellas denuncias que nosotros hemos planteado sí se han corregido, y lo que animamos a tanto empresarios como a trabajadores, que estamos ante una pandemia y que los protocolos no solo deben de ser exigibles, sino que los protocolos hay que respetarlos en todo momento para que todos pongamos el granito de arena en el ámbito laboral y evitemos pues ese tipo de contagios, ¿no? ¿Cómo ve el escenario de los próximos meses? Quiero decir, con el tema especialmente del paro, ahora mismo son más de 17.000 personas no en ERTE, en paro en la isla de Lanzarote, no sé si es relativamente optimista o todo lo contrario. Bueno, no, en cuanto a cifras, no me gusta ser ni optimista ni pesimista. De lo que se trata es de darle cierta realidad dentro del marco de los datos con los que nosotros trabajamos, y evidentemente estamos en una situación bastante compleja. Ya lo decía anteriormente, nuestra fortaleza es el turismo, nuestros principales mercados están en una situación muy difícil, como son el mercado anglosajón y como el mercado alemán, y nosotros tenemos una dependencia total y absoluta del sector turístico, porque las empresas de servicios también dependen de ese sector turístico, las empresas de comercio también dependen de ese sector turístico, y por lo tanto en los próximos meses estamos en mitad o estamos al inicio de lo que sería nuestra temporada fuerte de llegada de turistas, y por lo tanto si los mercados o los países emisores no logran estabilizar la pandemia, pues vamos a tener un grave problema en cuanto al sostenimiento del bienestar social en Canarias, ¿no? Eso le iba a comentar, ¿no? Porque como bien acaba de decir, dependemos casi exclusivamente del turismo, especialmente aquí en la isla de Lanzarote, los sectores más afectados, porque lógicamente son los que vienen del turismo, pero hay otros que, aunque no directamente, indirectamente, también se han visto completamente desprotegidos. Sí, y por eso le decía o le mencionaba de los sectores de servicios o sectores de comercio. Nosotros además tenemos la situación o la particularidad en el mes de marzo, cuando se presentaban los expedientes de regulación de empleo que afectaron a 21.000 trabajadores que no están incluidos en esos 17.000 desempleados en la isla de Lanzarote. Más del 83% de las empresas que presentaban esos expedientes de regulación de empleo eran pequeñas y medianas empresas, lo que debilita aún más el músculo o el soporte que pueden tener esas empresas para mantener el empleo durante un largo tiempo, y sobre todo el mantenimiento del sector en sí como baluarte de mantenimiento del empleo, ¿no? Otra de las eternas luchas aquí en Lanzarote, no es algo de nuevas ahora con esta pandemia, ¿no? Es el tema de los salarios, que muchas veces se dice que la gente pues vive al día o que hay poca capacidad ahorrativa aquí en la isla de Lanzarote. No sé si se continúa luchando por el tema de los salarios. Bueno, en este caso los convenios colectivos o la negociación colectiva está casi paralizada, porque la mayoría de las empresas, pues en estos momentos los convenios no se están negociando, porque muchísimas de ellas o no tienen actividad o no se prevé que a corto plazo la vayan a tener. Canarias, no exclusivamente la isla de Lanzarote, sino Canarias, es de las comunidades, desgraciadamente, que está a la cola de los salarios en este país. Somos la segunda, si no mal no recuerdo, con los salarios más bajos de España, y por lo tanto eso es una merma en la capacidad de ahorro de las familias, evidentemente. Claro, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que quizás había gente que tenía un pequeño colchón económico con el que poder ir sobreviviendo, no sabíamos cuánto iba a durar y cuánto se iba a alargar esta etapa, pero ese colchón económico se acaba. Entonces, claro, es muy complicado, ¿no? Que no hayan otras herramientas quizás que nos respalden en ese aspecto. Sí, el colchón familiar, que ya soportó la crisis del año 2008, año 2008-2009, donde también tuvimos un gran incremento de desempleo, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la situación en la que nos encontramos. Desgraciadamente, aquello fue una crisis económica y que conllevó la pérdida de empleo, la pérdida de empresas, pero no es ni por asomo la situación en la que nos encontramos en estos momentos, con una pandemia mundial, con una pandemia que se ha llevado
millones de vidas en todo el mundo y que absolutamente es imposible determinar cuándo va a acabar ni cómo va a terminar, porque ya le digo, es un problema global que ni el Estado español ni la propia Unión Europea pueden saber cuándo terminarán y cómo terminarán las previsiones, o en este caso la Administración, Europa, el Gobierno español, el Gobierno de Canarias y las administraciones locales, lo que tienen que tratar es de volcarse en que durante esta situación aquellos más débiles no sigan perdiendo aún más su capacidad vital de un desarrollo digno dentro de una sociedad moderna. Por lo tanto, tienen que tomar medidas paliativas para que ese tipo de cuestiones no se nos dé, porque si no, sí que podremos irnos a una situación social que nadie desea. No sé si es de los partidarios del tema de diversificar la economía en Lanzarote o no demonizar al turismo. No sé cómo ve este tema para que precisamente en estas situaciones los trabajadores puedan también agarrarse, ¿no?, a otro tipo de sectores. Sí, vamos a ver, creo que se puede conjugar ambas cosas, no hay que demonizar al turismo en absoluto. El turismo ha traído riqueza a esta isla y eso es incuestionable e indudable, no solo a Lanzarote sino a Canarias. El que tengamos una alta dependencia de él, pues creo que no se hicieron los deberes en su momento y es muy difícil en mitad de un ciclo como el que estamos, de una crisis global, en mitad de una pandemia, cambiar de hoy para mañana el sistema económico de un territorio como Canarias con 2 millones o 2,5 millones de habitantes. Por lo tanto, habrá que conjugar el seguir manteniendo el turismo, porque ya le digo, no hay que demonizarlo en ningún momento, ha traído riqueza a esta tierra, y de lo que se trata es de buscar o articular las medidas necesarias para que en un futuro inmediato o a medio o a largo plazo seamos capaces de generar una economía no tan dependiente del turismo, pero eso es muy complejo y muy complicado hacerlo en mitad de una situación como la que nos encontramos en estos momentos. Hay que ser realista y tener los pies en el suelo. Desde luego, de hecho, ayer entrevistamos al economista Trancho Lemes y nos lo decía, ¿no?, que eso de diversificar la economía, ese concepto es impensable que nos saque de esta crisis. O sea, eso es a medio largo plazo y es algo que debe hacerse con bastantes años y no de inmediato, ¿no? No, eso es imposible y tratar de desviar la atención de que, bueno, estamos pasando esta situación porque dependemos del turismo, creo que tampoco es lo justo. Yo entiendo de que el turismo ha traído riqueza a esta tierra, que no hemos sabido con anterioridad planificar para no depender económicamente de un solo motor económico, y que por lo tanto lo que hay que ponerse para que medio y largo plazo, para las próximas generaciones, tengan otro modelo económico que les permita no depender exclusivamente de un monocultivo como puede ser el turístico. Dentro de las circunstancias en las que nos encontramos, que lógicamente han pillado de sorpresa a todo el mundo, incluido a las instituciones, ¿cree que se han hecho las cosas, digamos, relativamente bien con respecto al tema de respaldar a esos trabajadores que se han quedado sin empleo? Bueno, una de las medidas de las que hemos hablado a lo largo de la entrevista y ha sido la principal y el eje fundamental ha sido la negociación colectiva. Empresarios, organizaciones sindicales y administración pública pusimos en marcha los ERTE como una medida en aquel momento y a día de hoy que sigue funcionando y que ha permitido que miles de trabajadores pues continúen a día de hoy teniendo una capacidad de mantenimiento o de sustento de sus propias familias. Por lo tanto, creo que la negociación colectiva es una herramienta fundamental, y si ya lo era antes, en una situación de crisis como la que estamos y la que se espera en los próximos meses, va a ser una de las herramientas fundamentales para poder buscar soluciones o tratar de paliar aquellas situaciones en las que nos encontremos durante los próximos meses. Desde luego, esperamos que los ERTE puedan seguir respaldando y que cuanto antes podamos desprendernos de los ERTE también, pero porque vuelven a reincorporarse, ¿no? Esperemos todos esos trabajadores a su trabajo. Efectivamente, en eso estamos y en eso seguiremos trabajando, en este caso como organización representativa en Canarias, a nivel del Estado y en la isla de Lanzarote, pues tratando de que el diálogo social siga fluyendo y de que busquemos soluciones a un problema en lo que nos hemos encontrado, que es una pandemia donde pues desafortunadamente miles de canarios y millones de personas en todo el mundo pues han perdido la vida, que es lo primero, ¿no? Desde luego. Pues muchísimas gracias, César, por estar, repito, hoy aquí con nosotros. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Igualmente.
Gracias a ustedes también por estar con nosotros un día más. Les dejo como siempre en unos minutos con la tertulia. Buenas tardes.